Hola, rápidamente. En este video vamos a hablar sobre una entidad religiosa, un sistema religioso que mucha gente sigue y de cual forman parte. De ninguna manera estamos atacando a las personas que son parte. Hay muchas personas realmente hermosas y genuinas quienes se adhieren a esta religión, pero sí estamos hablando del sistema y de quienes lo dirigen. Bien, entonces sumergémonos. En la colonia de Virginia, podemos ver aquí que cualquier que ahora define el día de reposo aquí como domingo, pero cualquiera que no predicaba ni vaya a los servicios, el día de reposo, si no se hace eso un par de veces, o sea, quiero decir, al final podría ser aceptado, pero por tercera vez sufrí la muerte. O sea, quiero decir, había una pena de muerte en Estados Unidos desde el principio si no descansabas el domingo. Y sabes, Maryland tenía una ley de tolerancia, y cuando digo era una ley de intolerancia, porque era todo menos tolerable, pero el día del Señor llamado domingo, tenías que descansar ese día, porque si no lo hacías, ibas a ser azotado y avergonzado públicamente. Sí, o sea, quiero decir, ¿cuántas personas han muerto solo porque han dicho, quiero guardar todos los mandamientos de Dios y estoy dispuesto a ser torturado por ello? Alerta adventista, atalayas despiertos. Bienvenidos a todos a otro episodio de LD en vivo. Estamos agradecidos de que puedan unirse a nosotros otro viernes. Y esperamos que sean bendecidos por la información que hablamos hoy. Si te gusta la historia, me encanta la historia, creo que encontrarás esto particularmente fascinante. La última vez que estuvimos con James, hablamos un poco sobre este tema también, más atrás en la historia. Ahora vamos a continuar con un poco más de historia moderna, y esto se refiere a la historia del sábado. Así que espero que seas bendecido por esta información. Y James, gracias por venir. James tiene un canal de YouTube llamado Esperanza Bíblica. Así que te animamos a checar eso, estará en la descripción. Pero James, ¿dónde estamos comenzando en la corriente del tiempo el día de hoy? Bueno, la última vez que hablamos un poco sobre la prerreforma, pero esta vez vamos a hablar un poco de ese periodo en adelante. Y así que entonces quizás algunas personas podrían estar conscientes de John Hus. Por supuesto, precedió a Lutero y murió como un mártir. Y hubo seguidores suyos que llegaron a ser conocidos como los Lollards. Y en 1402 tenemos un ejemplo aquí de John Symeou, quien sostuvo expresamente en aquel entonces que el sábado debería ser observado según lo cual se observa en el Antiguo Testamento. Ahora, él no estaba solo, había otros Lollards también. En alguna historia, por ejemplo, William Foyer, de la hermana resplandeciente, fue otro ejemplo de el sabaterismo de Lollard. Por lo que hubo individuos en este momento que se adhirieron al sábado bíblico. Y sabes, podemos ver un rechazo a eso. Por ejemplo, en la sesión 19 del Concilio de Basilio, muchos de estos individuos fueron acusados de ser judíos por guardar el sábado. Y sabes, una de las cosas que Roma hizo para procesar a los judíos fue ordenar. Bueno, primero tenías que usar una marca distintiva en tu vestimenta. ¡Wow! Vaya, lo mismo con Adolf Hitler, lo que él hizo más tarde. Sí, ahí es donde sacó la idea. ¡Oh, wow! Sí, cum nimbus absurdum fue la bula papal, donde el Papa IV, quien realmente ordenó que debías llevar una insignia contigo. Pero entre otras cosas, había una declaración de que los domingos y otros festivales no deberían atreverse a tener sus tiendas abiertas o trabajar en público. Hacía que había una guerra de ida y vuelta entre los que guardaban el sábado bíblico del Antiguo Testamento y los que querían restringir los negocios los domingos e imponer un día diferente de la semana. Y vemos este tipo de que esta guerra se está construyendo hasta la época de la Reforma, y por supuesto alrededor de 1503, incluso antes de Lutero, hubo individuos en Rusia que fueron quemados en jaulas de madera, específicamente por guardar el sábado del séptimo día. Tenemos a Kitsen Dmitri, Kopo e incluso Maxibov, que fueron quemados
quemados en Rusia, pero era el hermano de Cassian, que fue quemado en Novgorod, y también Iván Moximov y Kurton. Y este es una obra rusa que encontró aquí, de 1858, que documenta algo de esa historia. Y sabes, sufrieron como resultado. Pero alrededor de la época de la Reforma, por supuesto, tenemos a Erasmo de Rotterdam, quien reconoció que había en Bohemia un nuevo tipo de judíos. Llamaban a ellos sabatistas, que observaban el sábado. Ahora, ¿sabes? ¿Eran judíos? ¿Por qué los llamaría un nuevo tipo de judío? Si guardaban el sábado, o sea, eso no tiene sentido, al menos que estés usando el nombre judío como un insulto teológico para los cristianos que comenzaron a guardar el sábado. Porque los judíos no han estado guardando desde hace mucho tiempo, pero llamar a un nuevo tipo de judío, él lo está usando como un insulto para estas personas. Y lo encuentro interesante también para Bohemia, porque, sabes, Bohemia es una región donde originalmente de ahí era Pedro Waldo. Así que hay una conexión ahí con los waldenses en esa región, en la historia. Así que los cristianos originales, una mezcla de judíos y gentiles, guardaron el sábado, ¿correcto? Y puedes buscar en cualquier parte de la Biblia, no hay ninguna referencia de que el sábado se cambió al domingo, ¿correcto? Así que llegamos a la historia. Y sabes, en parte debido al emperador Constantino, que quería atraer a los paganos a su nueva fe cristiana, él dijo, bueno, sabes, para atraerlos, les permitimos adorar el domingo, así también como un día festivo cristiano, porque sabes, es el día del sol y ellos eran paganos adorando el sol, etcétera. Eventualmente el domingo, la observancia del sábado desapareció porque nuevamente estaban conectados con los judíos y había mucho odio hacia los judíos, y entonces el sábado se volvió más popular por muchas razones, y por eso hubo un largo tiempo en el que el domingo fue visto como el séptimo día sábado. Por cierto, lo que me parece interesante es que si vas a loscatólicos.com, ellos dicen sí mismos que ellos guardan el octavo día, cosa que es extraño porque no hay octavo día, es como el primer día de la semana. Pero en este periodo de tiempo en el que nos encontramos ahora, en este momento, supongo que por lo que estás compartiendo, es que sí, los cristianos tenían, bueno, tal vez no muchos, sino una minoría de cristianos, habían redescubierto el sábado bíblico y comenzaron a guardarlo, y supongo que esto no es muy popular. Pero cierto, ellos decían, oh, estos son como los nuevos judíos, un nuevo tipo de judío. Entonces, ¿dónde estamos aquí? ¿Acaso esto del sábado es bastante nuevo aquí y aún están siendo perseguidas por eso? Bueno, así que la forma en que lo veo, y por lo que he visto en la historia, sabes, hubo cristianos que en realidad huyeron a la persecución romana, de la tiranía romana. Así que lo que estamos viendo es que había grupos que estaban en lo alto de las montañas, en las regiones desérticas, e incluso en el este. Sabes, en regiones alejanas de la tierra, lejos de Roma, que lo habían guardado. Y estamos viendo que ellos reaparecen y reaparecen. Y estás viendo destellos de esto a lo largo de la historia, porque en muchos casos fueron eliminados, fueron asesinados, fueron martirizados, pero aún así hubo grupos que sobrevivieron y continuaron a pasar la torcha, Y sabes, un ejemplo de eso, hablando del Oriente, por ejemplo, la observancia de Marco Polo cuando fue al Lejano Oriente, fueron que el sábado se pasaba con una celebración que no se veía en ningún lugar del mundo. Así que sabes, los nestorianos, por ejemplo, que eran conocidos en el Oriente por guardar el sábado, como hablamos en algunas de las estelas y todo lo demás la última vez, ellos lo guardaron, y hubo testigos que vieron eso. Ahora, en el tiempo de la Reforma, aunque hubo algunas admisiones interesantes, incluso de los oponentes de Lutero,
Por ejemplo, este es John Eck aquí mismo, y él dijo que la iglesia había transferido la observancia del sábado al domingo en virtud de su propio poder, sin escritura. Y el latín ahí es nolum habis scripturum. No tenemos escritura. Así que es extra escritural. No es un cambio bíblico. Sí. Si miráramos un poco y leyamos la historia, vemos a Lutero como un héroe de la Reforma Protestante. Y él lo es. Pero en sus discusiones o debates con el Dr. Eck, si tuviéramos que evaluar quién gana y quién pierde, en realidad Lutero pierde en este. Sabes, él pierde el argumento contra Eck, porque esto es como toda la preparación. Lutero dice, sí, deberíamos guiarnos solo por la escritura. Y Eck como que vuelve y dice, bueno, entonces, ¿por qué no guardas el sábado? Sí, exactamente, interesante. Y sabes, el amigo de Lutero, por supuesto, Carlot, en realidad se dio cuenta de eso y escribió mucho sobre el séptimo día sábado. Y tanto así que Lutero en su himno dijo que si Carlot escribiera más sobre el domingo de reposo, tendría que ceder y el sábado, es decir, el sábado, debe mantenerse sagrado. Un sermón más. Ahora, vamos a ver evidencia de algunas de las obras posteriores de Lutero aquí en un momento, pero una cosa que quiero señalar es que esto se había vuelto muy cadente en los debates. Sabes, mira a Mikin, por ejemplo, o la Confesión de Augsburg, donde había personas que decían, oye, sabes, el sábado se convirtió el domingo, el día del Señor, en contra del decálogo, que esto era un ejemplo del poder y la autoridad de la iglesia, ya que podía prescribir uno de los 10 mandamientos. De hecho, la misma confesión de Augsburgo, entregada al emperador más tarde por los protestantes, indicó que sobre este tema no había nada más publicitado o citado que el cambio del día de reposo. Así que si estás buscando el tema más candente de la reforma, este es justo aquí. Y mencionas a Lutero. Echemos un vistazo y veamos lo que él dijo aquí. Martín Lutero, en su obra final, en Prim Lim, este fue su trabajo en Génesis, y se inició originalmente en 1544. Y por supuesto, ya para cuando el tiempo que murió, se pueden ver a lo largo sus declaraciones anteriores en su vida, donde era muy partidario del primer día de la semana a favor del domingo. Ahora está mirando hacia atrás, hacia Génesis, y haciendo algunas declaraciones impactantes aquí, por ejemplo. Dios quiere que el mandamiento acerca de la santificación del sábado permanezca. Él quiere que en el séptimo día se predique la palabra y también se realicen aquellas otras partes del culto que Él mismo instituyó. Ahora, bien, una de las cosas que también dijo que Satanás era muy probable, era muy probable que Adán pecara en el séptimo día, eso que es el sábado, al igual que el sábado, también Satanás molesta y atormenta más amargamente a la iglesia mientras se predica la palabra de Dios. Pero él continúa diciendo que con respecto al cambio del sábado al domingo, que eso era algo que Satanás hubiera querido atacar. ¿Sabes? Para destruir la creación de Dios. Sí, algo así como el libro de Paul Harvey, donde es titulado el libro Si yo fuera el diablo. ¿Sabes? Esto es lo que yo haría. Sí. Sí, dice, aunque estas indicaciones concernientes al sábado no son oscuras, sino evidentes y claras, Satanás, por lo tanto, no puede soportar esta creación más hermosa del hombre y este santo nombramiento del sábado y lo envidia tanto, felicidad, y además ve todas las cosas tan abundantemente provistas para él en la tierra y lo encuentra en la posesión de la esperanza de todo, después de tan feliz vida corporal y vida eterna que él mismo perdió. Satanás, viendo todo esto sobre a la hora 12,
Tal vez después del sermón de Dios, Adán y Eva, a él mismo predicó a Eva. Así que él está reconociendo el odio de Satanás por el sábado ahí. Sí, porque sabes, así que lo que le está diciendo es que está tratando de destruir la creación de Dios como humanos. Así que, ¿por qué es así? Es porque el sábado es literalmente el símbolo de Dios, de la creación. Y si entiendes las profecías, cuando se trata de la marca de la bestia y cuando se trata del poder de la bestia, entiendes que todo esto también está incorporado a la salvación de la humanidad. Y por eso, para aquellos que están en casa, tenemos un episodio de podcast sobre Little Light Studios Podcast. Puedes encontrar en cualquier aplicación de podcast y se llama ¿Cuál es la marca de la bestia? Y el poder de la bestia de Apocalipsis. Puedes descubrirlo a ti por ti mismo. ¿Cómo se relaciona el sábado con eso? Sabes, hubo muchas personas que sufrieron a manos de la Inquisición, aunque quien guardaban el séptimo día sábado, por ejemplo, llamado Constantino, Puente de la Puente, él escribió que estas obras de Dios, Dios prohibió en el sábado, no porque sean malas, sino más bien para que los hombres se encuentren libres de estorbos para la verdadera y espiritual santificación del día santo. Así que cuando Dios prohibió las obras el día de reposo, fue para darle al hombre, para darle una oportunidad de descansar, reflexionar y pasar tiempo con su Creador. Sí, y esto se convirtió en un tema de debate tan candente que cuando llegó el Concilio de Trento, Roma tuvo que hacer algo para calmar estos cargos de los que dijeron que eran solo escritura. Así que la manera en que Roma hizo eso, había un arzobispo, Gaspar del Foso, arzobispo de Regio, Gaspar del Foso, arzobispo de Regio. Y él vino al concilio y su solución fue esta. Ok, la evidencia de que estos protestantes no son verdaderamente solo escritura es que cuando todavía se aferran al domingo, ellos reconocen la autoridad de la iglesia ahí, por lo que no son más que rebeldes. No están reclamando ningún tipo de superioridad espiritual. Y él afirma aquí que el sábado, el día más glorioso en la ley, ha sido cambiado en el día del Señor. Estos y otros asuntos similares no han cesado en virtud de la enseñanza de Cristo, porque Él dice que Él vino a cumplir la ley, no a destruirla, pero han sido cambiadas por la autoridad de la iglesia. Y sí, por lo que esa declaración justo ahí, Él pudo quitar todo el fuego de los protestantes que solo se habían reformado a medias. Wow. Y sabes, es muy triste. Como resultado, los protestantes podrían haber tenido una influencia más poderosa ahí, que si ellos se habían reformado a todas. ¿Acaso no hay una cita del Vaticano que dice que la razón por la que observamos el domingo es porque lo hacemos para honrar a la iglesia de Roma? ¿Acaso no tenían algo así? Sí, así que tengo algunas citas como esa en ese sentido. Aparecen aquí, pero tal vez encontrarás algunas de esas más recientes. Sí, echaremos un vistazo a eso. Sí, en los últimos 5 años leí un libro sobre urmépica, y uno de los puntos importantes que surgieron de eso es que toda la reforma protestante básicamente se luchó sobre la idea de hermenéutica. Es decir, cómo interpretas y traduces las escrituras, cómo lo lees. Y sabes, la Iglesia Católica enseña que ellos son los expositores, son los maestros, son los intérpretes de las escrituras, y que ellos son esencialmente los únicos, que nadie más puede interpretarlo. Así que sabes, o es uno o el otro, o son o no son. Así que si la Biblia es verdadera, no lo son. Y eso hace que otras cosas también sean verdaderas. Pero si es verdad
que ellos son los expositores de las escrituras. Entonces lo que están haciendo es defender su derecho a estas afirmaciones. Es lo único que están haciendo. Es decir, podemos interpretarlo por ustedes. Estamos diciendo esto es lo que dice y tú no puedes decir lo contrario. Pero si quitas ese pilar, entonces ya no tienes tantas patas para pararse. Y es un banco de 2 patas en lugar de 3. Sabes, la palabra de Dios tiene la habilidad, la capacidad de promover la verdad en todas las épocas. Y lo encuentro interesante que en el año 566, que hubo testigos que vieron que se estaba extendiendo entre los campesinos una creencia que deberían abstenerse de trabajar en los campos el sábado. Y este en particular, había un sacerdote que estaba tratando de responder. Este sacerdote en particular, Claude Hatten, nació alrededor de 1534 y murió en 1605, pero estaba preguntando a las personas mayores si era cierto que anteriormente se observaba el descanso del sábado y que fueron testigos de que esta joven había recibido visiones milagrosas, etc. La arrestaron e interrogaron y fue quemada viva como una bruja valdense. Pero encontramos en realidad varias instancias en la historia donde los individuos recibieron visiones y recibieron comunicación de que, oye, sabes, el día correcto de la semana para descansar era en realidad el séptimo día sábado. Así que mostraré más ejemplos de eso aquí en un momento. Pero esto demuestra cómo había gente que lo mantuvo. Pero encuentro el cargo de ser un valdense interesante porque se remonta a las discusiones anteriores que tuvimos sobre ellos. Y en el siglo XVII encontramos a Teófilo Barbor, quien escribió sobre la ley moral que consistía en los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Y en Colosenses 2, 16 al 17, que mucha gente usa hoy en día para decir, bueno, el sábado ya no permanece. Él dijo, espera, hay sábado ceremonial y hay sábados morales. Y hay una diferencia entre los dos. Y Colosenses 2, 16 al 17 se remonta a Levítico 23, que habla de todas las fiestas y la comida y bebida. Así que eso es algo que los 10 mandamientos no menciona, pero Levítico 23 sí lo hace, en el contexto de los sábados ceremoniales. Sí, entonces, a lo que tú haces referencia, a que el ceremonial sábado se refiere a que esas eran las leyes de Moisés. Bueno, Dios les dio a través de Moisés, pero estaban separadas del sábado moral, es decir, los 10 mandamientos, el sábado semanal. Entonces puedes explicar a los espectadores qué es el sábado ceremonial, qué son esos sábados múltiples, a qué se refiere eso. Sí, entonces tenemos que recordar que el séptimo día bíblico, sábado moral, fue instituido en la creación antes de que el pecado jamás existió. Y el sábado ceremonial fue instituido después de que el pecado entró al mundo. Y como resultado, sabes, tenemos el sistema de sacrificios, los días festivos, pensando tal vez en la Pascua, piensas en, ya sabes, las fiestas de trompetas o la fiesta del día de expiación. Y todas estas fiestas se implementaron como parte del sistema de sacrificios para limpiar a las personas del pecado y llevarlas de regreso a Cristo. Pero ¿a qué nos estamos regresando? Bueno, estamos regresando a la ley moral y su perfección antes de que el pecado existiera en el mundo. Y el sábado en la creación permanece para siempre. Pero estos sábados ceremoniales no siempre permanecerán, porque el objetivo es que la humanidad vuelva a ser de nuevo en la pureza original, como un en Cristo en esa ley moral. Sí, exactamente. Entonces, Dios va a tener un pueblo que venza el pecado. Y cuando regresamos al sábado de la creación, antes de que existiera el pecado, entonces estamos regresando a esa generación,
a la teología de la última generación. Habrá un pueblo que vence el pecado. Y guardando el sábado, regresamos a la originalidad de esa pureza celestial. Por eso Satanazo del sábado. Alerta adventistas. Acabo de captar esto en este momento. Disculpen y avanzamos. Sí, las leyes ceremoniales fueron las que fueron crucificados con Jesús en la cruz, ¿correcto? Él, en ese momento, era el Cordero de Dios, que cumplió todas las leyes ceremoniales. Que es por eso que se rasgó el velo en el santuario. Y desafortunadamente muchos de los judíos no reconocían lo que eso significó. Simplemente seguían con sus leyes ceremoniales. Y todos estos sacrificios y sacrificios de animales que ya no eran necesarios. Pero eso fue clavado en la cruz, no los 10 mandamientos. Dice en la Biblia que los 10 mandamientos son eternos. Ni una tilde ni un punto pasará hasta que todo se cumpla. Así que los 10 mandamientos no cambian. Son para la eternidad, sí. Sí, y sabes, uno de los otros textos que se mencionaron a menudo son Hechos 27. Y Francis Benfield, que era un ministro de Sherborne, Dorsetshire, en realidad era descendiente del señor Francis Drake. Y él declaró que esta parte de la noche que pertenece a la parte del día siguiente como parte del día siguiente al sábado, no fue observado por Pablo como el sábado semanal. Así que Hechos 27 sí, se reunieron, partieron pan. Pero el día siguiente, él tomó un barco a Asus. ¿Y él no descansó en absoluto el domingo por la mañana? Así que, ¿sabes? Hubo mucha discusión, mucho estudio y muchas personas que comenzaron a reconocer esto. Fue muy prominente. Este holandés alemán anabaptista, por ejemplo, Ludwig van Ernest Ronhoff, dijo que hay que guardar el sábado como el día del Señor, porque Dios ha ordenado ese día como tal y no el domingo, que los hombres han hecho para eso. Ahora, claro, muchos de estos individuos sufrieron el martirio. Bárbara Bontier se ofreció como voluntaria cuando ella fue presentada por cargos. Dijeron con respecto a la señora que ella no tenía nada que decir con respecto al domingo y al día santo, pero ella dijo que Dios había ordenado descansar el séptimo día. Y ella pidió que sí, ese fue su deseo, con la ayuda y gracia de Dios, permanecer y morir como ella estaba a favor de que fuera la verdad. ¡Wow! Tremenda. Ella, hermanos, como voluntario. ¡Wow! Disculpen que tenga que hacer esta pausa. He dicho que ya no quiero pausar y interrumpir las traducciones, pero wow, hermanos, esto me conmueve el corazón. Bárbara Bontier. Ella se ofreció como voluntaria para morir porque ella dijo, sí, yo creo el sábado, hermanos, en el día del fin. ¿Someteremos al domingo por falta de comida, pan, agua y vestimenta? Muchos se sometieron a la hechicería babilónica, a esa cosa que te metes al cuerpo, el veneno de Babilonia. Aún no llegó el decreto de muerte y muchos ya estaban cediendo a las leyes, a los mandatos, porque esos mandatos significan ley, a la ley de la hechicería. Muchos se estaban sometiendo. Ahora cuando venga la ley dominical, ¿seremos como esta mujercita? ¿Seremos como esta dama, como esta hermanita que voluntariamente se ofreció a ser quemada? Hermanos, yo quiero tener esa fe. Y solamente tendremos esa fe cuando vayamos a los pies de la cruz del Calvario y veamos cuánto nos amó Dios. Veamos la valentía de Jesucristo, que Él fue obediente hasta la muerte. Solamente el amor nos va a constreñir a poder ofrecernos voluntariamente para ser crucificados, por ser fiel a la ley de Dios, por ser fiel a la obediencia de la palabra de nuestro Señor. Solamente el amor que nos constriñe como resultado de lo que Cristo hizo en la cruz nos va a llevar a tener esa fe. Tremendo. Wow, esa fue una verdadera fe. Regresa a la pantalla. Dice ella que fue la verdadera fe y el camino correcto en Cristo. Amén, amén. Sabes, en el siglo XVII hubo un sacerdote que respondió a un imario. Dice, nuestro autor parece querer observar el sábado. Así que había individuos que reconocieron que el sábado debía ser guardado. Y algunos de los sacerdotes católicos que respondieron, por ejemplo, este obispo aquí de Mew, este obispo dijo, espera, él quiere guardar esto además
del sábado. Por lo que podemos ver, sabes, muchas de estas personas están comenzando a surgir. Este es uno de los más interesantes que he descubierto aquí recientemente. La doctrina del cuarto mandamiento, deformada por el papado. Esto fue escrito por James Oxford y fue escrito en 1650. Todo copias de esto fue ordenado a ser quemadas por el Parlamento por considerarlas erróneas, escandalosas y profanas. Wow, miren el título, la doctrina del cuarto mandamiento, deformado por el papado. Ahora, las quemaron todas. Sabemos que quemaron todas, excepto uno. Alerta adventista, aquí la estamos viendo y las voy a traducir para ustedes. Quemaron todas excepto una que permanece en la Iglesia de Cristo en Inglaterra. Así que un par de años, o aproximadamente un año y medio, hace 2 años, me acerqué y dije, oiga, ¿podrán mandarme una fotografía de eso? Y ellos dijeron, bueno, déjame, pongo en contacto con el conservador. Y lo hicieron, gloria a Dios, alerta adventista. Y obtuvimos fotografías. Y tuve la oportunidad de imprimirlo nuevamente, justamente aquí. Y esta es la primera impresión de la última copia restante en el mundo. Y por lo tanto, el trabajo sigue vivo, incluso a pesar del hecho. Y de hecho, ahora también se convirtió en un audiolibro. Pero el trabajo sigue vivo a pesar del hecho de que fue perseguido casi hasta el olvido tremendo. ¿Dónde puede la gente conseguir esa copia? Exactamente, alerta adventista. O el audiolibro. Bueno, el audiolibro yo lo subí a mi canal de YouTube. Muy interesante, hermanos. Oren por mí, quiero traducir este audiolibro. Dice el hermano, el audiolibro yo lo subí a mi canal de YouTube y la impresión solo tengo unas pocas de estas. Así que tengo un par, hay algunas circulando por la área local. Todavía no he encontrado la manera de imprimirlos en masa. Pero es un trabajo maravilloso. Y sabes, demuestra que aquí hay mucho sucediendo que ha sido suprimido. La verdad ha sido suprimida. A menudo la historia se escribe por los ganadores. Así que, sabes, a menudo tú y yo estábamos discutiendo antes del programa. A veces la única forma en la que te enteras de algo es porque los que esencialmente ganaron o tenían la ventaja hablaron de sus enemigos. Sí, podían haber quemado todo lo que ellos escribieron, pero se quejarán de ellos y de las cosas que ellos creían, etcétera, etcétera. Y luego sabes, oh sí, entonces hubo alguien que no tenía las mismas opiniones que tú. Sabes, en 1615 hubo un pastor de Wyoming que tuvo una pelea con algunos de los monjes y lo acusaron de ser un judío porque él no observaba otros días sagrados que el sábado semanal. Así que una de las cosas que quiero señalar con esto es que esto expone la mentira, que los valdenses cuando guardaban el sábado, eso significaba el domingo. Porque ¿qué sentido tiene eso, llamarlo judío, si están guardando el sábado, el domingo? Es muy verdad. Sí, para todos aquellos que dicen que los valdenses guardaban el domingo. Entonces, esto en realidad estaba ocurriendo en muchos países. En este himno en particular del siglo XVII, aproximadamente la mitad de él, en este himno bosnio sabático, se refiere al sábado. Estas personas eran tan apasionadas por guardar el séptimo día sábado, tanto así que la mitad de sus himnos se trataban de eso. Y podemos ver justo aquí Samuel Purchas, el siglo XVII, nuevamente siendo testigo de los etíopes a los sirios que recordaban esto. Él decía que ellos santificaban el sábado y consideraban lícito el ayuno del sábado, pero incluso en Pascua tenían un servicio solemne los sábados, como los judíos. Así que hay mucha evidencia aquí. Edward Borwood, en 1631, nuevamente comentó sobre la iglesia primitiva que el antiguo sábado permaneció y fue observado junto con la celebración del Día del Señor por los cristianos de la iglesia del Este, más de 300 años después de la muerte de nuestro Salvador. Así que quiero decir, eso es mucho tiempo.
Me parece interesante que lo llamaron el domingo, el día del Señor. Porque es cierto, es lo que los católicos y muchas otras denominaciones protestantes llaman el domingo, el día del Señor. Pero, ¿sabes? En la Biblia dice, Jesús dice, yo soy el Señor del sábado. Eso es exactamente el punto que Pedro Ellen comentó aquí. Dijo, con respecto a Atanasio, ¿sabes? Él dijo que se reunieron el día de reposo para adorar a Jesucristo, el Señor del sábado. Sí, es bíblico. Exactamente. Y en el siglo XVII, los holandeses, bueno, aquí había guardadores del sábado, holandeses aquí. Dice, es absurdo sostener que Jehová en el Antiguo Testamento tenía razón, recuerda el séptimo día, porque yo descansé en él. Y en el Nuevo Testamento diría que descansarías el primer día, porque yo descansé el séptimo día. Sí, o sea que eso es verdad, ese es un buen punto, sí, una lógica muy interesante, sí. Bueno, sabes, piénsalo, Hebreos 4:10, para descansar como Dios descansó. Bueno, le pregunto a la gente, ¿sabes? ¿Acaso el primer día de la semana es descansar como Dios descansó? Como si, eso no es lo mismo. Bueno, lo que ellos dirán es que Jesús resucitó un domingo. Así que, pero en su tumba, incluso descansó el día de reposo. Los que vinieron a cuidar su cuerpo, era viernes por la noche, querían honrar el día de reposo. Era justo después de que murió, todavía lo guardaron. Sí, sabes, en el siglo XVII, aquí es donde comienza a ponerse un poco más interesante. Hubo personas que reconocieron que la marca de la bestia correspondía a los cambios en la triple corona del perro, en el cambio de los tiempos y las leyes. Así que este fue Pedro Chamberlain, quien escribió una carta al obispo Sheldon el 2 de octubre de 1673. Y tuve la oportunidad aquí de comunicarme y obtener esto de Oxford. Así que este es uno de los primeros escaneos Alerta Adventista, solo aquí en Alerta Adventista, esforzándome por traerle a ustedes documentos jamás antes vistos. El primer escaneo y la primera vez que se está traduciendo el español. Así que tuve la oportunidad de hablar hasta Oxford y tener uno de los primeros escaneos. Uno de los primeros casos, entre los primeros, que estamos teniendo una oportunidad de mostrar realmente esta carta. Pero él estaba escribiendo y era un seguidor y estudiante de este tipo, Tomás Tilum, cuyas obras son este trabajo que acabo de poner en audiolibro. Wow, una gema de libros. Continúa diciendo, así como otro ministro de ese periodo de tiempo que comenzó a identificar el domingo con la marca de la bestia. Mostraré esas citas aquí en un momento. ¿Puedo obtener este libro aquí también en tu canal de YouTube también? Sí, este está disponible y de hecho puedes obtener copias impresas de este libro aquí de Wilderness Publications. Y este en realidad me lo enviaron desde el Reino Unido. Así que sí, es un trabajo increíble, muy poderoso. Y muestra el tipo de proceso de pensamiento que estaba sucediendo en ese momento. Había varios otros, por ejemplo, John Tracy era un predicador viajero que se aferraba a la oración dominical extrema inicialmente. Y uno de sus discípulos, a través del estudio de las Escrituras, se preocupó de que estaban observando el día equivocado. Entonces este discípulo, Jackson, fue golpeado por una luz cegadora que sintió que confirmó sus puntos de vista y convenció a Tracy y a sus seguidores para comenzar a guardar el séptimo día sábado. Tracy fue finalmente arrestado y finalmente se retractó, pero su esposa demostró ser más resistente que él y se mantuvo firme, y durante sus últimos 25 años en prisión nunca vaciló en su creencia. Y dijo más tarde que ella finalmente se negó. Bueno, inicialmente se negó a comer alimentos prohibidos por Levítico. Más tarde en la vida la trasladaron a una prisión mejor, donde tuvo un pequeño cambio en la dieta y murió. Wow, parece que si estoy leyendo esto, dice que se debe observar el sábado judío.
y no el nuestro, y que nosotros debemos obtener de todo tipo de carne de cerdo. Sí, así que entonces estaban mirando algunas de las otras cosas. Sí, también estaban mirando. Fascinante. Sí, mira, sí, y esto aquí, así que este es el escaneo del trabajo de Tomás Tellum. En realidad obtuve estos escaneos de Princeton. ¡Wow! Y esta obra fue escrita en 1657, pero puedes ver esta impactante declaración en la portada, con la gloriosa, dice, con la gloriosa conquista cristiana sobre esa marca de la bestia y la recuperación del séptimo día despreciado a su gloria antigua. Y él dice aquí, el cambiador de tiempos y leyes cargó sobre Cristo, que es la presunción apropiada del anticristo. No es esta la marca para cambiar los tiempos de los santos. O sea, quiero decir, eso es bastante explícito ahí. Sí, es muy audaz. Está diciendo aquí que el pequeño cuerno cambió los tiempos y las leyes, el anticristo. Exactamente, así que sí. Y por cierto, de nuevo, para la audiencia en casa, publicamos un video sobre quién es el anticristo. Y exactamente verso por verso por verso. Así que vayan a ver eso. Sí, hay mucho más en esa portada aquí que podremos comentar. Pero sabes, había otro sabatista en realidad, Christopher Pully, quien se unió a Thomas Tillum en esta creencia, y de hecho escribió el prefacio de esta otra obra de Thomas Tillum aquí, donde él dice que el Evangelio no tiene otros tiempos que el sábado en honor a la obra más gloriosa de la creación. Y hay otro ejemplo aquí. Edward Stennett. Él dijo que si los 10 mandamientos se aplican, cada tilde y jota, cada parte de ellos, necesariamente se deduce que el séptimo día es el sábado y debe ser observado de acuerdo con el mandamiento. Pero debido a que hay mucha oposición contra esta verdad, le ofreceré algo en particular que pueda atender a la aclaración de ello. Ahora, mi punto al mencionar esto es que a medida que llegamos a los siglos XVII y siglo XVIII, el sabaterismo, especialmente después de los desastrosos problemas que sucedieron en Trento, se volvieron enormes. Hubo muchos escritores sobre el séptimo día sábado, particularmente en Inglaterra. Así que vamos a echar un vistazo a eso, pero también es interesante observar aquí, alrededor del mismo periodo de tiempo, el tipo de tiranía que empezamos a ver en los Estados Unidos sobre el asunto también. Por ejemplo, en la colonia de Virginia, podemos ver aquí que cualquier que ahora ellos definen el día de reposo aquí como el domingo, pero cualquiera que no predicó o fue al servicio en el día de reposo, si no hiciese eso un par de veces, o sea, quiero decir, podrías finalmente ser atosado, pero la tercera vez sufrir la muerte. O sea, quiero decir, había una pena de muerte en América desde el inicio si no descansabas el domingo. Y sabes, Maryland tenía una ley de tolerancia. Digo, la ley de intolerancia de Maryland, porque era cualquier cosa, pero tolerable. Pero el día del Señor llamado el domingo, tenías que descansar en ese día, porque si no lo hacías, te iban a azotar y avergonzar públicamente. Así que este tema, este debate, llegó a América, Estados Unidos, e incluso hay una discusión, como hemos hablado antes, con el proyecto 2025, de que esto va a volver y será un tema candente del debate, una vez más. El año que viene. Perdón, ¿verdad? Y hablamos de esa visión, de esa niña en 1566. Aquí hay otra. Un niño en Agur-Bexo, Diacese, en 1667. Un ángel lo exaltó a convertirse para abandonar el orgullo, el pecado más generalizado, y le enseñó que el sábado debe mantenerse sagrado, que es pecado trabajar ese día. Así que aunque Roma suprimió la Biblia, Dios todavía tenía formas
de señalar a la gente a la verdad, ¿cierto? ¿Han oído hablar de Moniloc antes? No, ¿quién es Moniloc? Bueno, me suena familiar, sí. Sí, él era otro que vio este tipo de visiones. Y él estaba en Alaska. Y era conocido por cuando viajaba arriba, abajo, hacia el río Kobuk, pero deteniéndose el séptimo día. Y de hecho era conocido por profetizar también. Dijo muchas cosas sobre Alaska que luego se cumplieron, hicieron realidad, sobre aviones y barcos. Y él también habló sobre Cristo viniendo en las nubes del cielo. Y una de las cosas que él dijo, que sería más glorioso que incluso las grandes exhibiciones iluminadas de la aurora boreal o las luces del norte. ¡Oh, genial! ¿Sabes que tuvimos esas recientemente y se veían hermosas? Sí, mi feed de medios se inundó con ellas, pero dijo que va a ser más glorioso que eso. ¡Wow! Es asombroso. Y sabes, allá en Sudamérica, siguiendo en este tema aquí, sobre las visiones que la gente obtuvo, hubo un jefe indio, Alka, que pidió ayuda al Gran Espíritu y en respuesta comenzó a recibir visiones, y una de las cosas que él escuchó fue abstenerse de comer carnes inmundas. Es esa referencia de carne de cerdo ahí nuevamente. El séptimo día de reposo y oración, e incluso le enseñó un himno de armonía de varias partes que nos reuniremos en el río, se llamaba. Wow, interesante, muy interesante. Sí, eso es bastante genial. Sí, así que hubo muchas personas que fueron encarceladas como resultado. Joseph Davis fue uno, justo aquí, que habló sobre el séptimo día sábado y dijo aquí: ha sido mi suerte sentar aquí solo en observancia del santo sábado de Dios, pero no sin algunas preciosas señales de su presencia, que hace que un desierto sea como un Edén, un desierto como un jardín del Señor. Sí, o sea, quiero decir, ¿cuántas personas han muerto solo porque dijeron, quiero guardar todos los mandamientos de Dios y estoy dispuesto a ser torturados por ellos? Sabes, en 1790 hubo una obra aquí llamado El poder de la viuda, que humildemente ofreció no impuesto, mostrando con las escrituras por qué el séptimo día, descanso del Señor, debo guardarse en Cristo, bajo el nombre de dispensaciones cristianas y evangélicas. Así que, sabes, había muchas personas. Tenemos a Thomas More aquí, que habló sobre los cristianos primitivos que tenían una gran veneración del sábado y pasaban el día de devoción. Pero había una advertencia aquí sobre el cuerno pequeño. Esta fue la verdad defendida o observaciones sobre los discursos expositivos del señor Ward por George Carlo. Y él afirma aquí que algunas partes comenzaron a infectarse con la divinidad alegórica de Orígenes tomada de la libertad tomada para profanar el séptimo día, bajo el pretexto de guardar un sábado místico al dejar de pecar, mientras vivían en pecado manifiesto de citar el sábado, para que el misterio de la iniquidad ganara terreno por esta noción mística, abriendo paso para el surgimiento del presuntuoso cuerno pequeño para cambiar los tiempos y las leyes, hasta que al final prevaleció con el emperador por decreto para establecer el primer día de la semana. Ahora, ¿ustedes saben de qué cuerno pequeño está hablando aquí? Es el poder del anticristo, sí. Bueno, saben que Daniel tuvo esta visión en el capítulo 7, versículo 25, y este pequeño cuerno piensa cambiar los tiempos y las leyes. ¿Sabes? Pero Dios dijo, yo no cambio. Y si entonces solo hay un poder que intenta cambiar. Esta fue una obra aquí, donde nuevamente vemos esta conexión en el siglo XVIII. Este fue el misterio de anarquía, sin ley, anticristo, que fue publicado por Conrado Betel, donde él afirma, esto y más peligro hay con los cristianos nominales, al apegarse tanto a esa falsa libertad succionada por los pechos de la ramera. Y eso es mucho peor porque todo esto pretendió que bajo el nombre de Cristo.
Es una declaración un poco atrevida, pero él conectó mucho eso con la ramera. Este tipo de sentimientos, aunque vinieron incluso de la imprenta de Benjamin Franklin, donde este trabajo de Michael Walther declaró que el primer día de la semana instituido sin Dios y la escritura por el Papa de Roma es la misma imagen a la que todos los pueblos y lenguas y naciones y toda la llamada cristianidad adoran. Él la conecta de regreso con la historia de Daniel, donde tienes a los hebreos de pie ante la imagen y todos se les ordena inclinarse a adorarla, ¿correcto? Y él está diciendo, sabes, que todo el mundo cristiano básicamente se está inclinando ante esta imagen. Y solo hay una minoría que defienden la verdad. Sí. Creo que es una declaración interesante que estás haciendo porque yo con frecuencia me han dicho, bueno, ¿cómo puedes pensar que la mayoría del cristianismo está equivocada? ¿De verdad crees eso? Es algo bíblico que la minoría suele ser la que tiene la razón. Y si miras las escrituras, por ejemplo, si miras profecía y Apocalipsis en los últimos días, no es la mayoría la que va a seguir a Jesús fielmente. Siempre es la minoría. Era la minoría de los israelitas cuando Moisés subió a la montaña. Fue la mayoría que adoró al becerro. Era la minoría que lo hizo. Sabes, la minoría en este caso, o con los primeros cristianos, fue la minoría quien defendió a Dios y la mayoría persiguió a la minoría. Así que sigue sucediendo a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia y en nuestro futuro. Sabes, pienso como si nuestro Dios es un fuego consumidor y cuando regrese, si realmente quiere ser a prueba de fuego y sobrevivir como hicieron los hebreos en los días de Daniel, entonces debes de cumplir los mandamientos de Dios. Y eso solo puede suceder al permitir que Cristo entre. Eran los amigos de Daniel, si eran la minoría que no adoraba el estatua del rey Nabucodonosor. Sí, siempre la minoría. Este trabajo en particular aquí, Edward Elwell, él habló sobre cómo los hombres mortales que conoce y creen el cuarto mandamiento se atreve a llamar a cualquier otro día el sábado que Dios nunca ha llamado. Así que no es una afrenta manifiesta al creador del universo. Así que este cambio que sucedió fue una afrenta. No respetó la ley de Dios. Y William Winston en 1748 se le unió. La ignorancia de las edades modernas casi ha borrado la santificación del sábado o día de reposo. Más aún se introduce, sin toda buena autoridad, una interpretación del cuarto mandamiento como si el día del Señor fuera a ser el día de reposo cristiano. Y ustedes saben, en el siglo XVIII vemos a Robert Korn. Dice, es de ninguna manera el deber de los cristianos cumplir con tal apertura o cambio, pero también que la observancia del antiguo sábado del séptimo día es nuestro deber más seguro. Ahora, es posible que ustedes hayan visto algunas afirmaciones sobre Apocalipsis 1:10. ¿Recuerdan el comentario de Juan en el Espíritu? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿correcto? Ellos dicen, bueno, eso es el domingo. Creo que hay mucha evidencia que sugiera que él estaba hablando acerca del día del juicio al final de los tiempos. Que si lo miras a través de Marcos 2:27-28, el día del Señor es el sábado. Pero también lo hizo este hombre aquí, Henry Dawson. Él dijo, regocíjense porque están completamente de acuerdo. Para mí el séptimo día es el sábado y el séptimo día, sábado, es el día del Señor. Ahora, había muchos otros individuos también. Argentina tenía un héroe sabático de 1820, Francisco Raves Maxía, quien en realidad fue perseguido bastante, y dijo que el lanzamiento del recuerdo del domingo 7 y la restauración de la deliciosa ley del sábado, eso es la voluntad del Creador. Y él abogó con mucha fuerza allá en Argentina en el siglo XIX por el séptimo día sábado. Ahora,
Este fue otro comentario interesante aquí. Tenemos en 1826, a través de J.B. Shelton, él fue ordenado anciano de la Iglesia Bautista General el 23 de abril de 1799. Y él dijo que mi objetivo es colocar este tema bajo una luz clara bíblica para mostrar que en respecto al sábado, que en todas las manos se le reconoció como de tan vasta importancia para el hombre, no existe un ejemplo apostólico tal que ninguna autoridad civil o eclesiástica, por grande que sea, se pueda encontrar y atar la conciencia de los hombres como el mandato expreso de Dios, y que ha instituido el séptimo día con vistas a su observancia universal y perpetua por la humanidad. Sabes, en el siglo XIX hubo individuos que promovían el sábado del séptimo día. James Begg era uno de ellos. Esta fue su obra aquí, una examinación de la autoridad para un cambio del sábado semanal, la resurrección de Cristo, demostrando que la práctica de la iglesia de sustituir el primer día de la semana por el séptimo día no está sancionado por las escrituras del Nuevo Testamento. Así que a lo largo de la historia ha habido quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, nuestros amigos católicos probablemente responderán, y a ellos les señalaríamos el cardenal Jaime Gibbons, quien en realidad dijo él mismo que las escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Dijo que puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Keith, ¿acaso no mencionaste recientemente cuántas veces se celebró el domingo? ¿Se mencionó en el Nuevo Testamento versus cuántas veces se mencionó el sábado solo en el libro de Hechos solo? Sí. En todo el Nuevo Testamento solo hay 8 referencias al domingo, y 5 de ellas son el mismo evento. Así que si tomas esos 5 y los destilaras, porque están hablando de la resurrección, 2 de ellos son Juan, luego los otros 3 están en los otros evangelios. Esos son esencialmente como un evento, ¿correcto? Entonces un evento de esos 5, eso significa que solo tienes 3 más. Es como tener 4 escrituras en las cuales te apoyas, lo cual no es mucho. Y hay 9 referencias al sábado solo en el libro de Hechos. Sí, y si lo piensas, la gente dice, bueno, estamos guardando el domingo porque pues el Señor resucitó en ese día. Personalmente creo que ese no es un argumento muy sólido para guardar el domingo. Si es solo que esto sucedió en este día, por lo tanto voy a hacer esto, en lugar de si me amas, guarda mis mandamientos. Estos son los 10 mandamientos. Sabes, una J ni una tilde de ninguna manera pasará hasta que todo se cumpla. O sea, quiero decir, hay tantas referencias a cómo, sí, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, que se refiere a las personas en los últimos días que son fieles a Jesús. Cuando la marca de la bestia viene, el sábado se guarda en el cielo. O sea, quiero decir, la comparación es que hay mucho peso en el lado del sábado y nada en el lado de la observancia del domingo. Sí, de hecho, sabes, incluso los bautistas admitieron esto. Este fue Alexander Campbell quien dijo que son todas fábulas de viejas hablar del cambio del sábado del séptimo al primero. Sí cambió, fue esa persona de agosto quien lo cambió, quien cambia los tiempos y las leyes, ex oficio. Yo creo que su nombre es Doctor Anticristo. Tremendo. Pero sabes, el laico Abbott, el congregacionalista, admitió que la noción actual de que Cristo y sus apóstoles sustituyeron con autoridad el primer día de la semana por el séptimo día no tiene absolutamente ninguna autoridad en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde vino todo esto? Bueno, la fe de millones, por Jack O'Brien. Este era un libro católico aquí mismo que decía, pero como se especifica el sábado y no el domingo, ¿acaso no ves curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia, solo escritura, correcto? Que profesan para tomar, ¿por qué observan el domingo en lugar del sábado? Bueno, él dice, sí, por supuesto, es inconsistente, pero este cambio se hizo 15 siglos antes de que el protestantismo nació. Probablemente refiriéndose a Constantino
de algunas de las otras cosas que sucedieron. Él dijo, aunque esa observancia permanece como un recordatorio de la Madre Iglesia de la cual el no católico sexo se separó como un niño que se escapa de casa, pero todavía lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón de su cabello. Ahora, encuentro su referencia a la Madre Iglesia interesante. ¿Acaso no vemos la Madre Iglesia en el libro de Apocalipsis? Así que no es algo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Me parece interesante que muchos protestantes ni siquiera entiendan lo que significa el protestantismo. Significa protestar. Los protestantes sucedieron porque personas como Martín Lutero y Zwingli, Jerónimo y Hus y todos los reformadores hablaron en contra de la mezcla pagana del cristianismo, que el énfasis romano, la Iglesia Católica Romana, estaba poniendo en práctica. Y una de esas cosas era el domingo, en honor del venerable Día del Sol, como si fuera culto al sol, adoración al sol. Me parece interesante que haya muchas ideas reformistas protestantes que han llegado a través de los tiempos, a través de los siglos, pero que las personas que dicen ser protestantes, lo que en realidad significa que están protestando, en realidad no están protestando más en contra del sistema o la Madre Iglesia, y que realmente han adoptado, y entiendo sin saberlo, un día que honra el sol, el dios sol, que fue puesto en marcha por todo el sistema, el Vaticano, contra el que sus antepasados protestaron en primer lugar. ¿Correcto? Así que sigue siendo la Madre Iglesia, la Iglesia Católica Romana, se llama la Madre Iglesia, aún todavía tiene sus tentáculos, por así decirlo, para sostener a estas personas, estos protestantes, sin saberlo, en sus garras, en sus manos. Así es que ahí es donde, sabes, en 1900 tenemos declaraciones como el domingo es una institución católica. Sus afirmaciones, sus observancias, solo puede defender, solo con principios católicos, de principio a fin, de las Sagradas Escrituras. No hay ningún solo pasaje que justifique la transferencia del culto público semanal en el último día de la semana al primero. Y esto proviene de Catholic Press, el principal periódico católico de Australia. Así que estos son ellos mismos diciendo. Y sabes, en 1923 el registro católico declaró que tenían la voz autorizada de la Iglesia, la voz del Cristo mismo, que la Iglesia está por encima de la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado al domingo es prueba a ese hecho. Es fascinante que realmente no intentan defender, sabes, la observancia del domingo. Al final, bajo ningún texto bíblico, ni intentan señalar otros textos. Nunca encuentras eso una y otra vez en sus documentos. Solo simplemente dicen, pensamos que la iglesia está enseñando. No recuerdo cómo se llama eso, es como el magisterio o algo así. Sí, creemos que la enseñanza de la iglesia está a la par o supera, excede la autoridad de las Escrituras. ¿Sabes? Ellos llevaron eso tan lejos en cuanto a lanzar este tipo de ataque contra los protestantes. Esta fue una obra de 1895, una copia de quinta edición, pero se publicó en el Catholic Mirror. Y una de las cosas que hicieron fue, mira, si eres protestante y guardas el domingo, estás de pie sobre una afirmación que ellos dijeron que era infundada, contradictoria y suicida. Porque la cuestión es que si guardas el domingo, lógicamente debes de conocer la autoridad romana, porque no hay ninguna onza de las Escrituras. Así que lo que hicieron es realmente pasar por esta obra todos los textos bíblicos clásicos que se usan, como Hechos 27 y otros, y los presentaron a los protestantes y dijeron, mira, ustedes están parados sobre una ramita, ustedes están parados sobre fuego insensato, ignis fus in este caso. Y fueron ellos mismos y demostraron cómo Hechos 27, si regresas a Hechos 2:46, dice que partían pan diariamente. Así que Hechos 2, versículo 27,
no prueban nada para tu posición de guardar el domingo, a menos que aceptes la autoridad romana. Así que, ¿por qué no volver a la madre iglesia? Así que, ¿fue la iglesia la romana? Así que, ¿al caso fue, pregunta la iglesia católica romana en ese momento, la que comenzó a crear estas doctrinas que los protestantes usan hoy en día para hablar en contra del sábado, como este tipo de cosas? Protestantes habían tratado de usarlas durante muchos años. Esta fue una continuación aquí de las ideas del Concilio de Trento, que no hay escritura que establezca un cambio. Es la autoridad de la iglesia la que lo dictó. Y los protestantes habían estado confiando en su mala interpretación de estos textos de las escrituras durante mucho tiempo para defender su posición. Y Roma es como espera. Realmente no tiene ningún tipo de las escrituras aquí para respaldar el domingo. Así que si vas a guardar el domingo, también podráis regresar a la madre iglesia. Ya ha habido muchos a lo largo de los años que lo han hecho, con la excepción de uno. Y en ese mismo, ellos afirman que había un grupo de personas llamados adventistas, que era el único grupo de cristianos que tienen la Biblia como su maestra y que no podían encontrar a nadie en sus páginas ninguna justificación para el cambio del séptimo día a la primera. Su principio cardinal consiste en apartar el sábado para el culto exclusivo a Dios en conformidad con el mandamiento positivo del Dios mismo. Reiteró repetidamente en los libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento. Obedeció literalmente por los hijos de Israel por miles de años hasta este día y avalado por la enseñanza y práctica del Hijo de Dios mientras Él estuvo en la tierra. En otras palabras, ellos saben que existe un grupo aquí que niega su autoridad y en realidad es solo escritura. Y sabes, hay algunas obras. Había un sacerdote Bertrand Conway, quien escribió esto con respecto a este grupo de cristianos, que si la Biblia es la única guía para el cristiano, entonces el adventista del séptimo día tiene la razón al observar el sábado con los judíos. ¿Acaso los protestantes no afirman ser solo escritura? Bueno, en la actualidad, según esta admisión, solo hay una denominación, solo escritura. Esto fue una publicación de Leo Broderick. Ahora, Leo Broderick era un graduado del Seminario del Sagrado Corazón en 1952, con una licenciatura en filosofía. Él hizo su trabajo de seminario de posgrado en el Seminario Providencial de San Juan y recibió una maestría en divinidad. Él era un sacerdote y en 1995 escribió esto en el Sentinel. Personas que piensan que las escrituras esta verdad solamente se hizo más prominente. Tenemos el registro de la Sociedad de la Verdad Católica Australiana, que dijo que los adventistas del séptimo día tienen razón al acusar a otros protestantes de inconsistencia, que hablan de cualquier obligación de la observancia del domingo, mientras que rechazan la autoridad de la Iglesia Católica. Así que, sabes, es interesante para mí encontrar que cuando el polvo se asienta, hay una iglesia de solo escritura. Y sabes, volviendo a las afirmaciones de Tomás Tellum aquí mismo, recuerdan lo que él llamó el domingo. El Señor, el día del Señor. Bueno, él llamó el domingo la marca. Oh, cierto, sí. Sí. Así que, sabes, encuentro ese concepto interesante. Se alude a bastantes en muchos documentos. Por ejemplo, Das Domini. Vemos que la asamblea dominical es el lugar privilegiado de la unidad. Es el ámbito de la celebración del Sacramentum Untis, que marca profundamente a la Iglesia como pueblo reunido por y la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Catecismo de la Perseverancia, ¿qué es el pan bendito? Se distribuye en la misa dominical como marca de la unión que debe existir entre todos los cristianos. O esta observancia de la misa dominical se convirtió en una marca de un católico practicante. Hay algunas declaraciones ahí que aluden a esta marca, ¿verdad? ¿Por qué es eso una preocupación? Apocalipsis 13, ¿verdad? ¿Sabes? Volviendo al Éxodo 31, vemos que Dios tiene este sello que debía marcar a su pueblo en Ezequiel 20:20
y 20:12 podemos ver que aludiendo al día de reposo, sábado, séptimo día, podemos ver en Éxodo, Deuteronomio 6-8, que la ley de Dios debía marcar la frente y también debería marcar la mano. Pero aquí tenemos una marca falsa, falsificada, que Apocalipsis describe, marcará la mano y la frente. ¿Qué es la frente y la mano? ¿Qué simboliza eso? Creo que el texto que mencionaste en Deuteronomio es el que realmente lo describe, porque es la primera vez que lo ves en la Biblia. Sí, entonces si vamos ahí, Deuteronomio 6. Entonces, cuando estás en el versículo 6-8, mencionaste, cuando estás leyendo esto, dice, amarás al Señor tu Dios. Antes de esto, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Bueno, si lees eso, deberías estar pensando, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué Dios los quiere ahí? ¿Por qué quiere esas palabras ahí? ¿Y de qué palabras está hablando? Acaba de dar los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. ¿Y al caso no habla Hebreo 8 sobre el Espíritu Santo escribiendo en nuestro corazón? Sí. Sí, también es de Jeremías. Jeremías también. Así que si nos preguntamos, ¿qué palabras? La respuesta a eso son las palabras que acaba de pronunciar en la montaña en Deuteronomio capítulo 5. Les habló de manera audible. Esta vez no solo fueron escritas, fueron audibles. Y luego dice, quiero que estén en tu corazón. Bueno, ¿por qué? Porque un corazón aquí no es solo, ¿sabes? Este lugar de emoción es la mente. Dios los quiere en su mente. Y luego dice, los enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientas en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Por qué? ¿Por qué, correcto? ¿Por qué enseñarles? Porque es evidente que cuando están en la mente y se les enseña, esas cosas van a salir a la luz, van a ser las acciones, sí. Por eso dice que cuando llegas al versículo 8, dice que debes atarlos como una señal en la mano para hacerlos, cumplirlos. Entonces debe ser una señal como frontales entre tus ojos, porque vas a estar pensando en ellos. Es porque los has enseñado a cumplirlos. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces yo pienso en ello como si estuvieras marcado en la frente. Es un símbolo de algo, de lo que estás pensando, lo que crees. Y luego por otro lado, la mano, lo que estás haciendo. Puede que haya algunas personas al final de los tiempos que cuando se enfrenten a la crisis de Apocalipsis 13 podrán pensar y saber que algo es verdad, pero con las manos lo hacen, o viceversa. Pueden estar, ¿sabes? Yendo y tal vez con sus manos haciendo algo que parece apropiado por fuera, pero sus corazones no están convertidos, ¿cierto? Y lo que encuentro interesante también es que ¿qué tipo de parte del cerebro está detrás de la frente? Es el lóbulo frontal. Es literalmente la sede de la moralidad, de la adoración, de la espiritualidad. Eso es para que usamos esa parte del cerebro. Es la parte del cerebro que toma decisiones. O sea, eso es fascinante. Sabes que si usamos una hermenéutica literal y decimos, bueno, estamos buscando una marca en la mano o en la frente, ¿sabes? Un código de barras o algo así. Me recuerda a los judíos que lo interpretaron al borde de las prendas. ¿Recuerdas las flores y todo eso? Por ejemplo, en realidad son los mismos versos aquí cuando habla de atar la ley en tus brazos. Ellos tomarían la ley de Dios y literalmente la envolvían alrededor de sus brazos. Una copia escrita así. ¿Sabes qué sentido tiene tener la ley de Dios envuelta alrededor de tu brazo mientras sales y matas a alguien? Eso no tiene sentido. ¿Acaso eso es realmente lo que Dios había planeado? ¿O realmente quería que tú obstuvieras de quebrantar la ley de Dios? Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, tiene mucho más sentido cuando miras Apocalipsis 13 y la marca, y sabes, y todas las advertencias ahí.
porque se conecta directamente con la ley de Dios. Y Roma aquí tiene una falsificación. Dios tiene una verdad, una verdadera marca o señal. Y Roma tiene una falsificación. Y ellos lo han dicho, tanto que la pregunta que les hago a las personas es que al final de los tiempos, cuando este tema llega al primero del debate, como lo hará, como hemos visto con Proyecto 2025, ¿realmente quieren esa marca profunda de Roma? Eso no es algo que yo quiero. No, quiero lo genuino, sí. El sello de Dios, que es el sábado, exacto. Y ellos lo han dicho, tanto que la pregunta que yo hago es que si al final del tiempo, cuando este tema llegue al frente del debate, ¿cómo lo hará? Como lo hemos visto con Proyecto 2025. ¿Realmente quieren esa marca profunda de Roma? Eso no es algo que yo quiero. No, yo quiero lo genuino, sí. El sello de Dios, que es el sábado. Amén. Hablando exactamente, sabes de recordar la resurrección. Hay un texto bíblico que nos enseña cómo debemos recordarlo. Y encontramos eso en 1 de Corintios. Dice, de todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, proclamáis el Evangelio, la muerte del Señor, hasta que venga. Así que Dios nos dio una manera de recordar la resurrección de Cristo, que es bíblica, y fue la comunión. Sí, pero nunca hizo referencia a guardar el domingo como un día santo, como una metodología para hacerlo. Así que, y creo que es muy importante en esta discusión, de que aquí estamos sacando a relucir muchas cosas que probablemente sean muy controvertidas en el mundo protestante. Y está bien, creo que está bien, porque no estamos aquí diciendo, tampoco seamos insistentes, haz esto de lo contrario, que es lo que estamos diciendo que ha sucedido en la historia durante muchos años, donde este problema ha surgido. Y por lo general, sabes, y la mayoría dice, tú debes guardar el domingo, o de lo contrario, sí. Eso está mal, ¿correcto? Dios nunca hizo eso. Y por eso solo decimos, oye, echa un vistazo a la evidencia, echa un vistazo al texto, decida por usted mismo, pero nunca vamos a ir a ti con que, sabes, vale más que hagas esto, de lo contrario. Sí estamos diciendo que si estudias la profecía hasta llegar a la conclusión, tú quieres estar en el lado correcto de la historia eterna, porque pensamos que es un punto que importa, que Dios cree que importa, pero Dios te da la oportunidad de elegir lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, sí. Y eso está bien. Puedes elegir de cualquier manera. Dios nunca te va a forzar. Sí. Pero sí dice que si me amas, guarda mis mandamientos. Sí, sí lo hace. Y es lo que estamos dando, es una invitación, ¿correcto? Es todo lo que es. Y nunca abogaríamos por la fuerza en ninguna dirección. No creemos que nadie debe forzar o impulsar el sábado, al igual que no creemos que nadie debe forzar o impulsar el domingo. Sí, pero sí estamos diciendo, de la forma en que está yendo la profecía, eso es lo que va a suceder. Y eso debe de ser un indicio, una pista, de que esto no es algo bueno cuando se fuerza la adoración, un día u otro. Dios quiere que cumplamos los mandamientos, sin embargo, como dices, Él no presiona a nadie para que los cumpla. Él quiere el libre albedrío, adoración del libre albedrío y por amor y no por la fuerza. Si realmente tienes que tener ese tipo de libre albedrío, si piensas en volver a Nabucodonosor y pararte frente ante la imagen, el que usó la fuerza fue Babilón. El que usó la fuerza y la coerción fue Babilonia, y los que sirvieron de amor preferirían dar sus propias vidas por Dios y morir en un horno de fuego ardiente que quebrar la ley de Dios. Un horno ardiente antes que quebrantar la ley de Dios fueron los mismos a quienes Dios dio la vuelta en el horno y los perdonó porque había una relación amorosa, correcto. Y ahí su celo vemos una y otra vez a estos reyes paganos después de que Dios libró a su pueblo, ya sea por el fuego o por los leones o lo que sea. Entonces intentaron hacer un decreto que decía, bueno, ahora no todos necesitan adorar al Dios verdadero. Están perdiendo el punto, bíblicamente. Pero ¿sabes lo que me fascina?
es que creo que en algún nivel deberían haber visto que el amor que Dios tenía por su pueblo. Y eso tocó su corazón. ¿Sabes? Con Nabucodonosor vemos un cambio de corazón ahí, donde el hecho de que Dios entró y salvó a su pueblo, eso realmente habló del carácter de un Dios amoroso ahí. Sí, sí lo hizo. Y no quiero decir que estaba completamente informado en ese momento. Estaba tomando una decisión momentánea, sin tener todas las cartas sobre la mesa. Así que creo que ese es realmente un punto importante en todo esto. Es que sí estamos diciendo cosas muy duras, pero no se trata de decir que hagas esto, de lo contrario, porque esto es lo que ha sucedido al otro lado de la historia y nunca ha funcionado muy bien. Para nadie, excepto para aquellos que tienen el poder y el control, sí. Sí, así que, ¿sabes qué? Solo estamos diciendo, mira la evidencia, estudia la historia, estudia la Biblia, estudia la profecía y permitan que el Espíritu de Dios trabaje en sus vidas para llevarlos a esa conclusión. ¿Tienes algo más de lo que quieres hablar? Señalarnos a un video con más información. Sí, por lo que hemos subido recientemente, mencioné el video antes, cuál es el poder del anticristo y el poder de la bestia, y recientemente subimos un video sobre cuál es la marca de la bestia. Lo repasamos versículo por versículo, y puedo decirles que si ves esto, no hay ninguna duda sobre quién es la bestia, anticristo y qué es la marca de la bestia. Y también, si quieres tener una visión diferente de eso, vean nuestro podcast, donde sea que escuches podcast, Apple, Spotify. Y el episodio se llama ¿Cuál es la marca de la bestia y el poder de la bestia de Apocalipsis? Si deseas aprender más acerca de dónde vinimos bíblicamente, tenemos una escuela bíblica. Es en LS Bible School. Es más un enfoque holístico en lugar de un enfoque solo temático donde puedes estudiar de dónde venimos. Así que te animamos a echar un vistazo a eso. Quiero agradecer a James por unirse a nosotros en otra aventura histórica. Así que gracias por venir. Si quieres echar un vistazo a lo que está haciendo James, puedes ir a Esperanza Bíblica. Es un canal de YouTube. Colocaremos el enlace en la descripción. Además, si quieres ayudar a respaldar el tipo de trabajo que estamos haciendo, te animamos a visitar a nuestro sitio web. O igual pueden donar a Alerta Adventista. Y también pueden encontrarme en PayPal, Western Union. Y también, bueno, hermanitos, como hemos visto aquí, este es un material inédito. Yo creí que era muy importante que nosotros estudiáramos, que a lo largo de la historia Dios ha tenido un remanente. A lo largo de la historia Dios ha tenido los 7,000 que no se han inclinado. A lo largo de la historia ha habido aquellos observadores del sábado. Y que el sábado no es algo que surgió en 1844 con el movimiento milerita. No, tampoco es un movimiento que surgió con los valdenses, no. Esto es algo que surgió desde el Génesis, antes de que el pecado hubiese entrado, en la perfección del Edén. Y algo muy interesante que aprendí de esta lección, que para fin del tiempo, de acuerdo a la teología de la última generación, la que dice que Dios tendrá un pueblo que vivirá sin pecado, que podemos vencer el pecado. De acuerdo a esa teología, de acuerdo a ese principio, de acuerdo a esa mentalidad, de acuerdo a aquello que nosotros anhelamos. Fíjense lo que hace el sábado. Si nosotros vamos a estar no pecando cuando Cristo venga, porque sí se puede guardar los 10 mandamientos. Recuerden que Satanás denuncia a Dios y a su ley, a su gobierno. Satanás dice que Dios es injusto y que su santa ley no puede ser guardada. Pero amados hermanos, vemos que sí podemos vencer el pecado. Recordemos que en Apocalipsis, al fin del tiempo, cuando viene Jesús, Él declara unas palabras que dicen: el que es justo, justo sea, y el que es inicuo, siga siendo sucio. Entonces, ahí me lo dice todo. No es necesario escuchar teología errónea que dice que no podemos vencer el pecado. Ahí no lo dice todo. El que es justo, siga siendo justo. Entonces, la Biblia nos muestra que habrá dos grupos de personas: aquellos que están siendo justos. ¿Qué es justo? Lo que nos hace justo es Cristo, pero estar obedeciendo esos 10 mandamientos que sabemos, hermanos, que no son gravosos, no son una carga. Cuando nosotros amamos a Jesucristo con nuestro corazón completo, cuando nosotros amamos al Señor Jesús y le agradecemos por lo que Él hizo en la cruz, obedecer esos 10 mandamientos no es algo difícil, es algo fácil. Guardar
El sábado es fácil. No robar, no mentir, no cometer. Es fácil, es una delicia. Guardar su sábado es una delicia. Entonces, podemos guardar los 10 mandamientos. No es como Satanás dice. Y si nosotros vamos a guardar los 10 mandamientos y queremos estar perfectos, como Dios hizo al ser humano antes de la entrada del pecado, entonces si volvemos al Génesis, a ese sábado, cuando estaba en la perfección, o sea, no podemos ser la generación, la teología de la última generación, aquellos que vivan sin pecado si no estamos guardando el sábado. El sábado es ese eslabón perdido, ese faltante del rompecabezas que nos encaja de nuevo a la perfección. Dios tendrá un pueblo que le será fiel. Dios tendrá un pueblo. He aquí la paciencia de los santos, aquellos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesucristo, justicia mía. Entonces, amados hermanos, sabemos que el sábado es un componente, una parte importante de la ley de Dios y que es muy importante para nosotros en estos últimos días, porque hay un falso día de adoración, hay un falso sistema religioso. Está el día del sol, está el día instituido por el hombre, un día dedicado a las deidades paganas, un día de Lucifer, el sol. Satanás se representa como el dador de luz, Lucifer, el falso dador de luz, porque sabemos que el verdadero es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, la luz, la verdad. Pero sabemos que para cada verdad de Dios hay una falsificación de Satanás. Entonces Satanás se hace pasar como el dador de luz, el que vino a iluminar a Adán y Eva en el jardín, el que le dijo a Eva en el jardín: come y serás como Dios, vine a darte sabiduría, no morirás. Sabemos que es un falso dador de luz. Y él se representa como el sol. Ya ven que Satanás fue arrojado del cielo. Dice el profeta: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Algo así dice, algo a ese afecto dice la palabra de Dios a través de los profetas, que Satanás cayó, Satanás descendió. Pero él dice: yo caí y me levanto y resplandezco. Así como el sol se levanta todos los días para iluminar, por eso es que los Illuminati, los ilumbrados, los iluminados, Satanás, el dador de luz, se representa como el sol. La hermana White nos da también una descripción muy linda en el libro Patriarcas y Profetas, y en el libro El deseado de todas las gentes, pero principalmente en los profetas, cuando habla sobre el sábado y cuando habla de Satanás. Dice el hermana White en los primeros capítulos del libro Patriarcas y Profetas, dice que cuando llegó el diluvio y salió el sol y empezó a secar todo, los seres humanos empezaron a venerar el sol, a ver al sol como el que daba planta, el que daba fruto, el que daba vida, el que daba sustento. Entonces los seres humanos en aquel tiempo en su ignorancia empezaron a venerar al sol, pero el diablo, pues, a través de la naturaleza, a través del panteísmo, a través de la apostasía alfa y omega. ¿Qué es espiritismo? Panteísmo, adoración de las cosas creadas, adoración de la madre tierra. El espiritismo, adoración de los espíritus, ¿verdad?, malignos, que según piensan que los muertos, la inmortalidad del alma. Recuerden, hermanos, que el hermano White nos dice que a través de estos dos grandes errores, el sábado y la inmortalidad del alma, no tiene nada que, la apostasía alfa omega no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. No se dejen engañar. La hermana White es muy clara y es muy cortante, es muy precisa, no deja lugar al error. A través del domingo y el espiritismo, la inmortalidad de la alma. El espiritismo también es el panteísmo. Y en los últimos días, ¿qué es lo que va a estar impulsando el Papa a través del Laudato Si, a través de su encíclica? La adoración a la Madre Tierra. Apostasía alfa, apostasía omega. La apostasía omega del tiempo del fin no puede ser algo contrario a la apostasía alfa. ¿Qué era la apostasía alfa? La hermana White lo dice muy claro, es el panteísmo. No tiene nada que ver con la naturaleza de Dios como enseñan los antitrinitarios. La hermana White es muy clara y muy cortante. Era el panteísmo de Kellogg's, donde él creía que Dios existía en todo y hasta en un escarabajo. Pero bueno, siento que ya me estoy desviando, pero todo esto se intrinca, se enlaza, se entreteje con este estudio tan lindo que tuvimos del sábado. Nuevamente, amados hermanos, de regreso al sábado, vuelve aquí, siéntate, escúchame, dice el pastor Enríquez. Vimos unos documentos muy importantes que jamás hemos visto como adventistas, que nos dan a saber que a lo largo de la historia Dios tenía personas a quien le revelaba visiones. Dios tenía personas que guardaban el sábado. Y es muy lindo saber esto, descubrir esto. Yo jamás lo había visto y se me hizo muy importante que ustedes también lo pudieran escuchar y tal vez guarden esta presentación para mostrarla en el futuro a otras personas, ¿verdad? Que
que debaten en contra de el sábado. Yo escuché una vez una persona que decía que no era necesario guardar el sábado porque Martín Lutero no guardó el sábado, que Dios pudo usar a los reformadores sin guardar el sábado. Y tenía un punto muy, muy fuerte esta persona, ¿verdad? Que alegaban contra el sábado, alegaban contra de los adventistas, diciendo que Lutero, que Dios usó a Lutero en la época de la Reforma, en el siglo 1500, y que Dios lo usó a él de manera poderosa y no guardaba el sábado, que ahora no era necesario guardar el sábado. Pero aquí vemos documentación que al final de su vida, el sábado era un tema de meditación en la vida de Lutero. Vemos que él llegó a la verdad del sábado. Pero bueno, hermanitos, gracias por escuchar, gracias por sintonizar. Despido amablemente, por favor oren por mí, oren por este ministerio. No quiero caer, no me quiero separar de Dios, quiero seguir de las manos del Señor, especialmente ya que estamos en la recta final. Les pido amablemente, por favor, apoyen este canal con sus oraciones y con sus donaciones. Y como siempre terminamos con este lema: alerta adventistas, atalayas bien despiertos, que la protesta, la proclamación, el alzar nuestra voz como trompeta al denunciar los pecados de Babilonia, la protesta contra un sistema falso de adoración y llevando la verdad, que es Jesucristo, la protesta continuará hasta que Jesús venga en las nubes de gloria. Maranata.